Un saludo con todos. El presente video mostrará información acerca del turismo y el cambio climático. El cambio climático es una problemática mundial que avanza con una rapidez trayendo consecuencias negativas en el ambiente. La principal razón del origen del cambio climático es el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero como el metano, óxido nitroso, el dióxido de carbono, entre otros, y al ser quemados como combustibles fósiles en forma de gas, carbón y petróleo, son liberados a la atmósfera, creando una capa que evita que los rayos del sol que llegan a la Tierra no puedan salir al espacio, generando un calentamiento global que a su vez causa el cambio climático. Entre las actividades que emiten gases de efecto invernadero tenemos las actividades humanas como la cría de ganado que emite metano o el uso de vehículos que funcionan con combustibles fósiles. La deforestación es la segunda fuente principal de dióxido de carbono. La producción de cal, óxido de calcio para la fabricación de cemento representa una parte importante de las emisiones mundiales de CO2 provenientes de fuentes industriales. Los animales domesticados emiten metano. La utilización de fertilizantes incrementa las emisiones de óxido nitroso. Dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero del turismo, hay que tomar en cuenta que el número de llegadas correspondientes al turismo interno se prevé que alcanzará los 15.600 millones, mientras que llegadas internacionales a los 1.800 millones para 2030. Hablando del alojamiento, la OMT estima un promedio de 19 kilogramos de CO2 por noche de huésped internacional y del turismo interno 11,5 kilogramos de CO2 por noche de huésped. Es así que se dice que las emisiones totales de CO2 asociadas al alojamiento se estiman alrededor de 274 toneladas métricas, teniendo en cuenta que el mayor componente de las emisiones de gases de efecto invernadero del turismo lo genera el transporte. 3/4 de las emisiones de CO2 del turismo corresponden al transporte. Las emisiones de transportar turistas han crecido sin pausa en las últimas décadas, habiendo alcanzado casi los 1.600 millones de toneladas de CO2 en el 2016. El automóvil representa en la actualidad el medio de transporte con más emisiones de CO2, mientras que la aviación contribuye con alrededor del 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo. Y el efecto climático de las emisiones no CO2 de la aviación es mucho mayor que el equivalente de otros medios de transporte. Estos gases persisten por más tiempo en la atmósfera y también tienen un potencial de calentamiento más fuerte. Entre el impacto del cambio climático al turismo tenemos temperaturas más altas, disminución de la cubierta de nieve y derretimiento de glaciares, elevación de las temperaturas del mar, cambios en el suelo, niveles de humedad, erosión y acidificación. En cuanto al confort climático y su importancia para el turismo, la pandemia de COVID-19 ha llevado a cabo una reducción del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero para el 2020, afirmando que la decisión de viaje está asociada, por un lado, al potencial físico y económico de los individuos y por otro, a sus preferencias moldeadas a partir de múltiples elementos, entre ellos el clima del lugar de residencia y las características del destino, entre ellos paisaje, clima y cultura. Dentro de las investigaciones realizadas más citadas sobre el cambio climático y turismo en los últimos 10 años tenemos las siguientes. En esta se menciona que en 2030 se prevé que la aviación siga teniendo un papel clave en el turismo internacional, dadas las largas distancias implicadas. Tan solo en 2016 se atribuyen al turismo 1.597 millones de toneladas de CO2 del transporte y anticipan que en 2030 llegará a 1.998 millones de toneladas de CO2 atribuibles al mismo sector. El turismo es uno de los principales sectores productivos de España y es además muy dependiente del clima. Es así que los viñedos ya sufren de efectos del cambio climático, entre ellos mayores riesgos de heladas, menores periodos de maduración, estrés hídrico y cambios en patrones de plagas y enfermedades. Algunos sistemas montañosos con pistas situadas por debajo de los 2.000 metros ya están notando estos efectos. El turismo genera el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Las previsiones de crecimiento mundial de esta actividad económica hasta 2030 son asombrosas, por lo que se dan ciertas estrategias de mitigación propuestas a nivel internacional, desde emprender políticas enfocadas a crear una infraestructura que permita la sostenibilidad hasta crear un órgano que funcione como guardián y promotor de estándares mundiales. Las tierras valencianas acogen una serie de recursos naturales y culturales y el clima es un factor importante. Debido a su elevado potencial turístico, este ya se ve amenazado, entre ello por el calentamiento global, variaciones estacionales en sus precipitaciones, intensificación de chubascos, calor nocturno, noches tropicales, entre otros. A finales del siglo XX, Ecuador tenía un poco menos de 60 kilómetros cuadrados de glaciares. La mayoría se concentraba en los cercanos a la cuenca amazónica, entre ellos Cotopaxi, Chimborazo, Cariguairazo y Antizana. Han perdido más del 38% de sus superficies desde 1976. Las estimaciones actuales muestran que cerca de la mitad de los glaciares de Ecuador habrían desaparecido durante estos últimos 30 o 40 años.
Las localidades como son Balneario Camboriú y las ciudades de Recife en Brasil tienden a sufrir inundaciones costeras debido al aumento del nivel del mar y las tempestades más intensas y frecuentes a causa del cambio climático, como podemos ver en la imagen. A partir de estudios realizados en México sobre la vulnerabilidad de destinos turísticos, se ve que en la Ribera Maya y en Quintana Roo se determinó que la actividad turística se ha visto afectada por la variación del nivel del mar y diferentes fenómenos hidrológicos. También afectaciones como la degradación medioambiental debido a la urbanización desmedida dentro de estos lugares. Y por último, los Alpes suizos son la atracción preferida y es así que centros de deporte de invierno ya se encuentran en niveles más bajos y sufren las consecuencias del cambio climático. Hace un par de años había más estaciones de esquí que actualmente. Este estudio revela que en menos de 2 siglos el cambio climático transformó profundamente el paisaje de los Alpes suizos y creó más de 1000 nuevos lagos a causa del deshielo de estos glaciares. Con lo anterior mencionado, a continuación presentamos propuestas para desarrollar buenas prácticas ambientales para la mitigación de la generación de gases de efecto invernadero aplicados desde el ámbito turístico. En el ámbito del transporte, tenemos que al seleccionar un destino turístico deberíamos considerar la distancia a recorrer para así disminuir nuestra huella ecológica. Usar vehículos no motorizados como la bicicleta, en el cual su uso no libera dióxido de carbono hacia la atmósfera. El tren, que representa el transporte masivo con menos emisiones sobre el medio ambiente. El barco, que emite aproximadamente 18 gramos de CO2 por cada kilómetro recorrido. Para los guías de turismo, tenemos que deben tener los conocimientos suficientes para educar sobre temas ambientales y los impactos negativos que la actividad turística genera. De esta manera se podrá compartir sus conocimientos y también fomentar en ellos una cultura de cuidado ambiental. Para los establecimientos de alimentos y bebidas y de alojamiento y a agencias de viajes, tenemos que emplear bombillas de alta eficiencia energética, contratar energía procedente de fuentes renovables, cambiar gases refrigerantes por otros con menor potencial de calentamiento global, programar el apagado y desconexión automática de equipos y educar a visitantes sobre el uso adecuado de la energía. En cuanto al uso eficiente del recurso agua, el agua se puede captar, almacenar y aprovechar dándole muchos usos diferentes. Tenemos que recordar que una llave de agua mal cerrada o en mal estado al mes puede desperdiciar 8.500 litros de agua. Tenemos que usar aparatos y mecanismos para ahorrar agua, como aireadores, tanques de sanitarios que usan menos agua o cabezas de duchas mejoradas. En cuanto al manejo eficiente de los desechos, debemos fomentar entre los restaurantes y hoteles el consumo de productos nacionales y en especial de productos locales. Convertir los aceites vegetales utilizados en biodiesel y practicar la lombricomposta. La adaptación al cambio climático es descrita como la habilidad adquirida para enfrentar los daños reales y potenciales ocasionados por el cambio climático, con el fin de encontrar oportunidades de mejora. Las buenas prácticas en el turismo comienzan con políticas y formas de gestión que permiten tanto la ejecución y fortalecimiento de leyes ambientales, así como la realización de planes nacionales de actuación contra el cambio climático y adaptación de los destinos. Dentro del ámbito de la educación, acciones como capacitaciones a los actores turísticos en cambio climático, campañas sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y la educación ambiental enfocada hacia el turismo pueden generar grandes cambios. También es importante influir en el comportamiento del turista, comunicándoles sobre el consumo responsable en el destino, influyendo sobre este para generar sensibilización y concientización. La sociabilización de esquemas de sistemas de alerta ante peligros, tifones, huracanes, etc., permitirá a los turistas poder actuar frente a riesgos posibles. Dentro de la movilidad y alojamiento, se aconseja el uso de vehículos eléctricos, la implementación de tecnologías ecológicas y de energías renovables, así como la construcción de infraestructuras ecológicas. En cuanto a la promoción y comercialización, se recomienda la promoción de destinos en temporadas de menor estacionalidad y que los destinos también sean más sostenibles y responsables con el ambiente. La implementación de certificaciones ambientales para las empresas involucradas será otro aspecto importante. Otras prácticas de adaptación en el turismo se tratan de fomentar la creación de sumideros de carbono, la conservación y planificación del uso del suelo, la conservación de espacios verdes y aumento de áreas protegidas, control sobre la capacidad de carga de los destinos, la construcción de diques de defensas y barreras en costas y malecón, la gestión eficiente y ahorrativa del uso del agua y la energía eléctrica, prevención y control de enfermedades y sistemas de monitoreo y prevención de riesgos.